Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Blanco y Negro. A pocos meses de celebrarse nuevas elecciones seccionales, varios nombres son los que suenan como candidatos para iniciar la contienda en busca de la alcaldía de Quito. ¿Qué propuestas esperar de los futuros candidatos y qué retos deben asumir? Estas respuestas buscaremos contestar en el programa de hoy. Aquí iniciamos. El Partido Izquierda Democrática calienta motores para las elecciones del 2019. Este fin de semana posicionó a sus directivas parroquiales en Quito. Aunque no oficializaron las candidaturas, Paco Moncayo nuevamente fue mocionado para optar por la alcaldía de la capital. La Plaza Belmonte en el centro de Quito se llenó de banderas naranja, color característico del Partido Izquierda Democrática. En medio de consignas que pedían el regreso del general Paco Moncayo a la alcaldía de Quito, se tomó juramento para posesionar a las 32 directivas de las parroquias urbanas del distrito metropolitano. Tenemos que poner la casa en orden. Quito tiene que ser respetada. El movimiento político que se prepara para participar en las elecciones seccionales de 2019 aún no tiene definida su ficha para la prefectura de Pichincha. Esperamos que el 15 de noviembre se dirá ya cuál es el binomio de Paco Moncayo. Pero sí sondea la aceptación de posibles candidatos a otras dignidades. La experiencia adquirida a lo largo de mi vida, a nivel empresarial, a nivel de la dirigencia deportiva, ponerle al servicio del cantón Rumiñahui. Nosotros representamos a las mujeres de la izquierda democrática, a los jóvenes, a todas las personas nuevas que tenemos ganas de trabajar. Pilma Andrade, directora nacional del partido, aseguró que serán cuadros donde se combine la experiencia y la juventud. Es decir, son personas que conocen la realidad social de la ciudad. Lo que buscamos es generar una nueva política con innovación, donde los jóvenes y las mujeres tengan una gran representación. En el acto estuvieron presentes figuras como Rodrigo Borja y Andrés Vallejo, fundadores del movimiento que fue borrado del registro electoral en 2013 y se logró reconstituir para las elecciones de 2016. Sofía Montoya, Telediario. Otros aspirantes a la alcaldía de Quito también realizaron actos políticos durante este fin de semana. César Montúfar recorrió algunos barrios del centro de Quito y conversó con los ciudadanos sobre los cambios que esperan en la administración municipal. Muchas gracias. Tenemos que reunirnos para esto. Mientras que el doctor José Vázquez Castro presentó también su precandidatura a la alcaldía quiteña con el apoyo del movimiento Acción Democrática Ecuatoriana, el cual este domingo realizó una caravana motorizada para culminar en la primera convención provincial del nuevo movimiento que aspira a tomar las riendas de la capital. Y presentamos y saludamos a nuestros invitados de esta noche. Ellos son César Montúfar, docente universitario, miembro del movimiento Concertación y candidato a la alcaldía de Quito. Y también Juan Carlos Holguín, empresario y también candidato a la alcaldía de Quito por el movimiento Creo. Con ellos vamos a revisar cuáles son los principales problemas de la ciudad y sus propuestas para resolverlos. Gracias por acompañarnos. Esto es Blanco y Negro. César, ¿resulta exagerado decir que Quito vive la mayor crisis de su historia? Me refiero a crisis en su gestión municipal. Muy buenas noches. Realmente es un gusto compartir con Juan Carlos esta conversación. Yo creo que Quito vive una crisis sin precedentes, una crisis que no es únicamente institucional, que no únicamente ha afectado de manera directa y yo diría muy fuerte a la vida cotidiana de las personas en temas como salud, recolección de basura, movilidad, inseguridad,
sino que vive además una crisis moral, una crisis en el tejido ético de la sociedad, una crisis, podríamos decir, de la noción de capitalidad, lo que es una capital de una república como es Quito para el Ecuador. Entonces yo creo que es una crisis sin precedentes, pero creo que como toda crisis, es una crisis que abre oportunidades, es una crisis que además nos presenta a los quiteños con enormes desafíos hacia el futuro, y me parece que con liderazgo, con determinación, con ideas claras, esa crisis va a ser superada. Así que una crisis sin precedentes, pero que también muestra vías de solución que nos van a permitir no únicamente resolver los problemas de los quiteños, sino también construir un proyecto de ciudad hacia el futuro. Juan Carlos, ¿tiene la misma opinión? Completamente, de igual manera un gusto compartir este panel con César. Definitivamente hace 20 años esta ciudad era líder regional en múltiples aspectos y es triste la situación de la coyuntura actual. Tenemos un municipio, como decía César, inmerso en una de las más grandes crisis, no solamente administrativas, sino morales y éticas. Y siendo que esta ciudad ha sido, como decía antes, un referente a nivel latinoamericano en múltiples aspectos, es penoso que en el año 2018 tengamos que estar hablando de cómo se recoge la basura, porque hay una gran crisis sanitaria en ese aspecto. Yo creo que definitivamente a esos grandes desafíos que nos presenta Quito en este momento, son soluciones con innovación las que podemos implementar para que Quito recupere rápidamente ese liderazgo que ha tenido a nivel nacional, a nivel internacional, y uno de los aspectos fundamentales para aquello es recuperar ese espíritu de civismo que ha tenido esta ciudad despolitizado en todos sus ámbitos, puesto que uno de los grandes problemas ha sido que en la última década especialmente permitimos que la capital de la República tenga decisiones tomadas desde Carondelet. Necesitamos en este momento administradores, líderes que se pongan la camiseta de Quito, no las de sus partidos, y que con ese principio ciudadano vuelvan a recuperar la decencia para esta ciudad. Vamos a analizar algunos de los principales problemas que tiene la ciudad y vamos conversando sobre ello. Ustedes nos cuentan cuáles son sus propuestas para justamente resolver todos estos problemas. Hablemos de uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos, que es el mal manejo de la basura y obviamente la alarmante crisis sanitaria que puede ser resultado de esto. Empezamos con usted, Juan Carlos. ¿Cuál es su propuesta con referencia a esto? El modelo actual de recolección de residuos ha colapsado, y ha colapsado no solamente por la carencia de una política administrativa, fruto de que esta administración, por ejemplo, puso al vicepresidente del partido a cargo de una de las empresas públicas más importantes como Emaceo. Yo creo que es necesario para solucionar este problema de manera inmediata y de manera definitiva tener un nuevo modelo de administración público-privado de la recolección de residuos. Finalmente el ciudadano lo que quiere es que le recojan bien la basura. El modelo de gestión actual no funciona y eso está demostrado. Ha colapsado, por supuesto, y yo creo que tenemos que tener una política de innovación hasta en el manejo de residuos sólidos. Yo creo que lo que están haciendo otras ciudades, por ejemplo, porque lo penoso de esta situación es que ya no es una comparación de Quito con otras capitales de la región, sino con otras ciudades del país que tienen modelos de gestión de residuos muchísimo más eficientes, con reciclaje desde la cultura ciudadana. Y yo creo que hay que empujar justamente a que el cambio empiece en el ciudadano con un modelo de administración de residuos que nos permita ser eficientes, con un control muy fuerte del liderazgo de la ciudad y con tecnología, poniendo chips en los contenedores que nos permitan mejorar, por ejemplo, los sistemas de circuito en todas las rutas del manejo de residuos de esta ciudad. Podemos rápidamente solucionar ese problema y, por supuesto, dejar en el año 2019 de hablar de la basura como uno de los problemas de la capital de la República del Ecuador. Resulta asombroso que en el 2018 estemos viendo la forma en la que se debe manejar de mejor manera la gestión de los residuos. ¿Su opinión al respecto, César? A ver, mira, yo creo que en realidad Quito ha regresado a sistemas que fueron superados hace 20, 30 años. Y hay que construir un sistema integral, es decir, no es únicamente el tema de la recolección, que tiene que ser un proceso eficiente,
tiene que ser un proceso público-privado porque evidentemente Maceo en este momento ya no tiene la capacidad para hacerlo. Los dos coinciden en eso entonces. Pero tiene que comenzar, es un ciclo que comienza desde el hogar, en donde los quiteños tenemos que participar, tenemos que involucrarnos, tenemos que apropiarnos de los problemas y de las soluciones en todos los sentidos de nuestra ciudad. Tenemos los quiteños desde el hogar que aprender y desarrollar una cultura de reciclaje, de reutilización y de reducción de la cantidad de basura que producimos. En Quito se producen aproximadamente 700.000 toneladas al año. Es una cantidad enorme. Luego el municipio tiene que organizar un sistema público-privado que permita eficientemente recoger la basura. Pero aquí además es bien importante articular a los actores de la economía popular y solidaria, los recicladores de base, aquellos ecuatorianos, quiteños, hoy con bajísimos ingresos, que pueden de eso hacer una fuente de vida digna, que tienen que participar y pueden participar, de esa manera también se fortalece y se apoya un sector de la sociedad. Un proceso público-privado de recolección y después viene la valorización de la basura, hacer de la basura una industria que verdaderamente permita tener nuevos ingresos para la ciudad. Pero como decíamos hace un momento, se trata de construir un sistema integral que comience en la casa y en una mínima proporción tiene que terminar en el relleno sanitario, que además del INGA está por colapsar, es necesario también buscar una solución a eso en el mediano plazo, en el corto plazo en realidad. Pero es un proceso que comienza desde la casa y termina en el relleno sanitario, en donde la participación de los ciudadanos, en donde la participación de la empresa privada, del municipio y de actores de la economía social y solidaria tienen que configurar un sistema integral. Los dos han coincidido en esto de que debe nacer desde el hogar de los ciudadanos. Eso significa que en caso de llegar ustedes a la alcaldía, ¿considerarían poner en curso una campaña promocional fuerte, agresiva, para justamente inculcar esto a los ciudadanos? Por supuesto, definitivamente esas soluciones empiezan en el hogar y es la cultura cívica la que tiene que comprometerse con muchos de estos problemas. Yo creo también que hay una gran posibilidad para el emprendimiento. El negocio de la basura es como tal, es una industria en sí misma que en el mundo tiene en este momento una gran capacidad. Se aprovecha. Por supuesto, una gran capacidad de gestión de recursos, pero adicionalmente de generar oportunidades, como decía César, en las economías de base. Hoy por hoy, ya en Quito hay pilotajes interesantes sobre el tema del reciclaje con tecnología. Recibesi es una de esas oportunidades que existen y yo creo que es un momento donde la alcaldía tiene que empezar a ver los problemas ciudadanos como una oportunidad de generar empleo, un tema del que se han lavado las manos múltiples administraciones diciendo que esa no es una competencia del municipio. Pero yo creo que estos desafíos son los que nos permiten entrar a generar esta serie de oportunidades y lo más importante, a solucionar de una vez por todas estos problemas que tenemos en los ciudadanos. Pasemos ahora a otro tema importantísimo, que es el tema de movilidad. En Quito ya no se puede más, se le ha apostado todo al metro, pero ¿es el metro la única solución para resolver este problema que tenemos en la ciudad? A ver, el metro no es la única ni va a ser la solución, apenas representa aproximadamente, y ojalá sí sea aproximadamente 400.000 pasajeros al día. Que van a poder movilizarse en el metro. Además únicamente cubre una parte que no es toda la extensión longitudinal de la meseta, podríamos decir, de Quito. Pero sin duda, el mayor reto del próximo alcalde, el mayor reto de la próxima alcaldía, va a ser precisamente la inauguración del metro. Y eso significa un desafío que no es únicamente en el tema de movilidad, es en el tema también de ordenamiento territorial, porque movilidad y ordenamiento territorial vienen de la mano. Ahora, el próximo alcalde, la próxima administración tiene que, al tiempo que poner en funcionamiento el metro, constituir un sistema integrado de transporte. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que apostarle a los quiteños, nuevamente el tema de la participación, y en eso coincido con Juan Carlos. Tenemos que apostarle nuevamente a los quiteños a ir desarrollando una nueva cultura, no solamente la cultura metro, que hay que desarrollarla, sino la cultura de que tiene que ser el transporte público, la base del sistema de movilidad en una ciudad que es una ciudad moderna, una metrópoli, casi 3 millones de habitantes. Entonces el municipio no solamente tiene que poner en funcionamiento el metro, sino que tiene que repotenciar todos los demás sistemas dentro de un concepto de sistema multimodal de funcionamiento del transporte público, los corredores norte-sur, las conexiones, ojalá a través de transporte público al valle. Habría que concesionar, sea teleféricos o un proyecto para tren ligero, el Valle de los Chillos y el Valle de Tumbaco. Y además,
trabajar para modernizar, y aquí me parece que el tema tecnológico es un tema también importante, al funcionamiento de las cooperativas privadas, que tienen que entrar en todo un sistema para que Quito sea una ciudad moderna, que tenga un sistema de transporte moderno, digno para los ciudadanos, no denigrante como en este momento tenemos, y en que en realidad le apostemos al transporte público. Los quiteños tenemos que mentalizarnos que con el metro, esa idea tal vez hasta ahora vigente, pero ya que ha colapsado también, de que tenemos que ir en vehículo particular hasta comprar el pan, tiene que cambiar. Es el transporte público el sistema al que hay que apostar y la nueva administración tendrá que poner en funcionamiento ese sistema. Juan Carlos, escuchamos su propuesta. Indudablemente el proyecto de Metro de Quito es un proyecto que podría dar una solución a la movilidad. Sin embargo, no fue discutido desde la ciudad. Yo siempre recuerdo que ese proyecto nació de un decreto ejecutivo del presidente Rafael Correa. Por lo tanto, dejamos y nos permitimos como ciudad en las últimas administraciones inclusive lograr que el proyecto más emblemático de movilidad sea una política pública desde Carondelet. Y yo creo que estamos a las puertas de ese gran reto. Definitivamente el proyecto del Metro de Quito termina siendo o una solución paliativa o una solución importante o inclusive podría significar una quiebra para la ciudad. Esos 400.000 viajes de los que hablaba César, si no se los consigue, y lamentablemente los últimos 9 años en los que se ha conversado en esta ciudad y discutido sobre el proyecto del metro, estamos a puertas en un año de inaugurar este gran proyecto y no hay un transporte multimodal, no hay ni siquiera la discusión eficiente sobre el sistema único de recaudo, sobre la tecnología del pago. Y yo creo que esos son los retos que tendremos en la siguiente administración y que definitivamente ponen el parámetro para que toda la ciudad en un proyecto de más de 2.000 millones de dólares tenga la conciencia de que debemos alimentar el metro. Nos han dejado ya el hueco bajo tierra, nosotros tenemos que empezar a pensar de manera inmediata y sin mucho tiempo por la irresponsabilidad de las últimas administraciones, cómo poner a funcionar ese gran proyecto para la ciudad. Mire usted, las estaciones están marcadas cada 1,5 kilómetros y la ciudad no ha discutido la política de veredas, de arborización, para lograr que el peatón, una vez que ocupe el metro, tenga una política de seguridad integral, de caminar por las calles para luego tomar justamente uno de los alimentadores para este sistema de transporte. Y definitivamente tenemos a raíz de esta obra que pensar que el transporte público es el futuro para nuestra generación, para nuestros hijos, para nuestros nietos, puesto que esta ciudad puede colapsar. Este año vamos a tener el año récord de vehículos privados en venta en la ciudad de Quito y esto no puede continuar así. Antes de pasar del tema movilidad, me gustaría preguntarles algo y es las obras inconclusas. En caso de que ustedes llegaran a la alcaldía, ¿qué hacer con esas obras inconclusas que son los únicos proyectos realmente de este municipio? Porque, como lo dijimos hace un momento, el metro viene del correísmo, no es de la actual administración. ¿Qué va a pasar con Quito Cables? ¿Qué va a pasar con la solución vial Guayasamín, que hace un momento conversábamos que ya colapsa y que no es posible que esto siga así? ¿Qué se haría en caso de llegar a la alcaldía? Mire, yo no soy partidario de la solución Guayasamín. A mí me parece que hay que retomar ya un estudio que está en el municipio, que es el de repotenciar y reedificar, reconstruir la anterior vía interoceánica, que es un proyecto que esté ahí, que ya está, digamos, hecho, y que habría que ponerlo nuevamente en funcionamiento y ejecutarlo. Eso significaría que vamos a tener una vía de ida y una vía de vuelta, de forma que el túnel actual Guayasamín pueda funcionar de mejor manera. Y de esa forma se deba generar ya una solución al tráfico que viene de los valles. Pero la solución no es generar más apertura para que más vehículos entren al centro de Quito, a la ciudad de Quito. Más bien la solución es, me parece en este caso, rehacer la vía interoceánica, pero apostar a un método, a una modalidad de transporte público. Yo creo que desde la próxima alcaldía, una de las primeras decisiones que hay que tomar es el de abrir un proceso para concesionar la construcción de un teleférico que una la estación de Ñaquito del metro con el parque metropolitano y de ahí para Tumbaco, para Cumbayá, Tumbaco y el aeropuerto de Tababela. Es fundamental que el aeropuerto de Quito tenga un sistema público eficiente de transporte. No más vehículos de Quito, sino encontrar una solución que nos permita realmente que
que el transporte público sea el modo fundamental y más importante de transporte. En el tema del metro cable, yo creo que hay que redefinir el proyecto, hay que volver a estudiar, pero es fundamental encontrar ese tipo de mecanismos en perspectiva de acercar a las zonas periféricas, a los quiteños que viven en sectores aislados. Fíjese, un tema que es bien importante. Para quienes tenemos vehículo privado, el problema de la congestión nos suena como el principal problema de movilidad que tiene Quito, junto al de la contaminación, y eso es verdad en gran medida. Pero si nos ponemos a mirar en la totalidad de la ciudad, el principal problema de movilidad es el aislamiento que tienen muchísimos quiteños de los sistemas eficientes de transporte público. Entonces tenemos que pensar en conjunto. Entonces yo soy partidario de ese tipo de proyectos, de forma que tengamos un sistema multimodal. El metro, la columna vertebral, transporte público que sea la base y además un sistema privado, hoy llamado sistema convencional, que esté a la altura de exigencia de regulación con control tecnológico, con un control y una regulación férrea del municipio. Juan Carlos, ¿qué haría usted con esas dos obras inconclusas? Son dos obras inconclusas, pero que nos dejan con una falta de transparencia completa en los contratos que se firmaron, y ese es uno de los temas que muchos candidatos tenemos que exigir en esta administración, que se transparente, por ejemplo, cuál es el estado real del contrato del túnel Guayasamín con la empresa china con la que se firmó, puesto que sería terrible para esta ciudad tomar esos dolores de cabeza, pero además contratos que fueron marcados desde una oscuridad muy grande, fruto de cálculos políticos del actual alcalde. Yo creo definitivamente que necesitamos una solución vial en este momento adecuada para la entrada a la ciudad, pero esta no va a ser la solución. Y como decía César, yo creo que nosotros debemos pensar más bien en el fomento al transporte público con mucha eficiencia, de manera inmediata, cualquier obra que se haga en el túnel Guayasamín, y yo creo que hay que recuperar la obra que quedó inconclusa sobre el puente colgante de Guayasamín, que nos permite a nosotros adicionalmente tener una línea de transporte público exclusiva por ese lugar. Y por el otro lado, por supuesto, hay que desempolvar el gran proyecto de una alianza pública-privada para el teleférico entre el Valle y el Parque La Carolina, para que pueda haber una alimentación al metro de Quito. Yo creo que adicionalmente hay que buscar una vía de desfogue para los vehículos que suben de los dos valles hacia un gran parqueadero debajo de la ciudad, que permita una vez más fortalecer el sistema de transporte público en el hipercentro. Y tenemos que volver al liderazgo de esta ciudad en el transporte sostenible. Hace apenas 20 años Quito fue el líder en el transporte eléctrico latinoamericano, y esta administración trajo buses a diésel. Nosotros debemos estar pensando que de aquí en 4 años la totalidad del sistema de transporte de esta ciudad tiene que ser eléctrico, y pensar de manera inmediata, con innovación, en el transporte con energía solar, puesto que hay que aprovechar las ventajas comparativas que tiene la capital del Ecuador, estar a 2.800 metros de altura. Y yo creo que debemos tener en un plazo de 10 años la meta de tener el transporte público más eficiente de la región. Los dos han coincidido en que el transporte público sea la base de movilidad de nuestra ciudad, pero eso me lleva a otro problema adicional que también es constantemente mencionado en las encuestas, y es el control a la delincuencia y a la inseguridad ciudadana. Está bien, el transporte público puede ser la base de movilidad, pero ¿qué seguridad van a tener los ciudadanos en que van a poder entrar en un transporte público y que no van a ser asaltados? Porque eso es muy importante, la problemática de la inseguridad que vivimos en la ciudad de Quito, y que muchas veces se piensa que no es competencia de los municipios, es una gran preocupación para todos los quiteños. César. Sí, un tema, quizá quisiera hacer una anotación sobre algo que dijo Juan Carlos, que me parece correcto. Los quiteños tenemos que apostarle a un transporte público sustentable, y creo que tenemos que pensar que en los próximos 4 años máximo, y en eso coincidimos, tenemos que erradicar el tipo de transporte que no es sustentable, que contamina el aire. Quito es una de las ciudades con mayor contaminación del aire de América Latina, que no está a estándares internacionales. Entonces tenemos que pasar por lo menos al transporte eléctrico, en el transporte público. Eso tiene que ser un desafío de todos. Y seguido de eso, una paulatina erradicación de transporte a diésel. Eso es una cosa muy importante para precautelar la salud de los quiteños. En el tema de seguridad, si bien no es una competencia municipal,
luego de la reforma constitucional y del COTAD. El alcalde de Quito tiene que tener un liderazgo clave, fundamental en el tema de seguridad. Nosotros proponemos en ese sentido varias acciones específicas. La primera tiene que ver con que el alcalde, en coordinación con el Ministerio del Interior, con el Ministerio Coordinador de la Seguridad, tenga un control directo sobre la gestión que en la ciudad de Quito, en el Distrito Metropolitano, se hace en el tema de seguridad. Teniendo además información sobre el control de mando, el mapa de delito que hay en la ciudad. Hay que fortalecer el Observatorio de Seguridad. Hay que exigirle al Gobierno Nacional que tenga en el Distrito Metropolitano el número de efectivos que debe tener para una ciudad del tamaño de Quito. El parámetro internacional es de 2.8 policías por cada 1.000 habitantes, es decir, 7.000 efectivos policiales tienen que estar en Quito. La tasa de seguridad que nosotros pagamos, eso es un absurdo. Hoy en casi un 70% se la paga para financiar la gasolina de los patrulleros. Eso no puede ser, eso tiene que poner el gobierno central. Con ese dinero los quiteños tenemos que tener un programa específico, varios programas de seguridad. Y un tema muy importante, que es el tema del consumo y la venta de drogas, sobre todo a los jóvenes. Tiene que generarse un desarrollo y un programa específico con la agencia, con la Policía Metropolitana, con la ciudadanía, nuevamente la participación ciudadana. Jóvenes, comunitarios, hay varias organizaciones llamadas comunitarios en delitos flagrantes y otras, tienen que participar haciendo una vigilancia en los colegios, en los sectores de afluencia de jóvenes, para que realmente Quito sea una ciudad segura, una ciudad que no sea flagelada por esta amenaza de jóvenes quiteños hoy amenazados por la microventa de droga. Juan Carlos, su posición en cuanto a la inseguridad de la ciudad de Quito. La mejor política de seguridad es la apropiación de espacios públicos por parte de la ciudadanía, la buena iluminación, la arborización. Y yo creo que definitivamente para vencer al microtráfico, que hoy por hoy es uno de los principales problemas que tiene esta ciudad, la droga H en los barrios que definitivamente ha entrado con una fuerza que nos indigna a todos y que se está llevando una generación completa de niños y de jóvenes, tiene que ser atacada con responsabilidad desde el municipio. Y para aquello son importantísimos los proyectos sociodeportivos, socioculturales en cada uno de los barrios, trabajando sin intermediarios, es decir, directamente con los vecinos desde la alcaldía para poder durante toda la semana, de lunes a viernes, tener actividades extracurriculares de todos los niños y los jóvenes a través del deporte y el arte para vencer justamente al microtráfico, a las adicciones. Y esta es una realidad en el Ecuador, esto se ha realizado con mucho éxito. Y en segundo lugar, por supuesto, tomar responsabilidad de esa tasa de seguridad que pagamos todos los ciudadanos y que fruto de la irresponsabilidad de los últimos alcaldes de haber permitido que la política pública de seguridad de nuestra ciudad sea dirigida completamente desde el Ministerio del Interior, nos han alejado justamente de esa cercanía que necesitamos a nuestros policías de barrios, a los famosos UPCs que están hoy desbaratados. No es solamente que pagamos la tasa de seguridad para la gasolina, sino que por la falta de coordinación ni siquiera se entrega después el dinero para los patrulleros, para las motocicletas, y nuestra ciudadanía está a expensas de la inseguridad. Hay que tomar con total frontalidad esas dos competencias y desde la alcaldía la principal responsabilidad es el empleo y la seguridad, porque definitivamente entregando una política de seguridad integral nosotros vamos a poder cambiar esa situación en los ciudadanos y en todos los barrios. Lo lamentable, en las periferias hay mucha más inseguridad que en otros lugares, los tipos de inseguridad son distintos, pero nosotros necesitamos abordar con mucha honestidad y transparencia la política de seguridad integral para toda la ciudad. Hablemos ahora de otro problema gravísimo que parece estar enquistado en todas las instituciones del país, no solamente en el gobierno central, sino también en los gobiernos seccionales, y es la corrupción. ¿Qué hacer frente a la corrupción? Usted, que ya lo conocemos justamente porque ha estado en la lucha contra la corrupción durante mucho tiempo, ¿qué hacer en el municipio con relación a esto? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo enfrentarlo? Bueno, lo que yo sí puedo ofrecer es que si yo soy elegido alcalde con el favor de los ciudadanos, voy a liderar dentro del municipio
una lucha sin cuartel, implacable a toda forma de corrupción, sobre todo a través de la erradicación de la impunidad, a través del establecimiento de un sistema interno de control que nos permita a las autoridades municipales tener una visión clara de lo que ocurre. Y además, que el alcalde de Quito tiene que tener una postura mucho más clara, mucho más firme, una iniciativa en todos los procesos judiciales que se deben abrir en los temas relacionados a corrupción. No solamente para sancionar a los responsables, sino para que exista reparación a la ciudad. No únicamente es que estén en la cárcel, no, sino que además quienes sean sancionados, sean encontrados culpables, porque evidentemente hay que partir del derecho que tienen todas las personas a la presunción de inocencia, reparen a la ciudad lo que ha perdido. Yo creo que el tema de la corrupción es posiblemente uno de los principales problemas por los cuales se desatan los demás problemas de gestión en el municipio de Quito. Y por eso es que no podemos permitirnos ningún tipo de tolerancia, ningún tipo de mirar a otro lado, sino en realidad una acción frontal, directa en contra de la corrupción. Juan Carlos, ¿cómo afrontar la corrupción? Soy un fiel creyente de que uno gobierna como llega, y un alcalde en este momento debe llegar con una completa libertad en torno a todas las acciones que va a tener que tomar una vez en administración. Lo que ha pasado penosamente ahora con los concejales de los Grilletes, fruto de estos pactos en la oscuridad con los líderes del transporte público de la ciudad, nos pone un reto muy grande de poder llegar con los 3 principios fundamentales de la administración que requiere esta ciudad: rendición de cuentas, transparencia, democracia y un sentido de ejemplaridad único, no solamente en el alcalde, sino en el equipo de trabajo, con la responsabilidad absoluta del alcalde y en el grupo de concejales, que llegue con la completa libertad también de poder desprenderse, como decía yo antes, de sus propios intereses y llegar a servir a la ciudad. Es también necesario una reestructuración completa de todo lo que tiene que ver con la lucha anticorrupción en el municipio. No es posible que Quito Honesto sea una entidad en la cual es el alcalde el que dispone quién debe ser el funcionario. ¿Qué ha pasado en esta administración? Un miembro de su partido fue primero responsable de Quito Honesto, después un pariente del alcalde. Yo creo que el Estatuto Autonómico de la ciudad nos permite entrar en una discusión directa durante los próximos meses para poder entrar justamente en una conversación real sobre cómo tiene que ser la nueva estructura municipal, que la ciudadanía apoye este proceso. Y por supuesto, hoy la tecnología nos trae más transparencia, la tecnología nos trae más confianza. Un gobierno real de datos abiertos, donde el ciudadano se convierte en el principal fiscalizador de sus autoridades. Y lo que hemos hablado y hemos coincidido muchos de los candidatos, que ya es hora que los funcionarios en este municipio lleguemos también sin interés de tener tantos asesores, tantas prebendas en la administración pública, sino que construyamos esta cultura de la honestidad, de la transparencia con nuestro ejemplo. Y eso va a cambiar inmediatamente las siguientes generaciones en una administración pública ejemplar a nivel nacional. Nos queda muy poco tiempo para cerrar este bloque. Voy a lanzar ciertos temas y quisiera respuestas rápidas para que podamos abordar la mayor cantidad de temas posibles. Transporte público. No se resuelve el problema del servicio y no se llega a acuerdos con los transportistas. Y a la larga, como no se resuelve el problema de servicio, los más afectados son los ciudadanos. ¿Qué hacer ante esto, Juan Carlos? No negociar con ellos durante una campaña, llegar y hacer una conversación transparente, abierta en la plaza con los principales líderes de los transportistas, tanto públicos como los taxis. La tecnología y la economía colaborativa siempre traen buenos resultados, por eso es importante el discutir abiertamente sobre no la formalización de los sistemas de tecnología en el transporte, sino la desregularización de todos, que todos se ordenen, paguen sus tasas, pero que sea el ciudadano el que elija libremente cuál es el sistema de transporte que quiere utilizar. Esto trae más confianza y mejores resultados para la movilidad. César. El diálogo desde el alcalde, pero sobre todo la aplicación firme de la ley. Yo creo que en realidad Quito necesita liderazgo y ese liderazgo se lo hace con diálogo, pero también con la aplicación firme de las regulaciones de la ley, y para eso es necesario tener una visión clara y sobre todo
que en el tema movilidad, como en los demás temas, debe primar el interés público. Y el alcalde no es el representante ni el que tiene que negociar intereses privados, en algunos casos ilegítimos, sino precautelar el interés público. Entonces, con los transportistas, como con otros grupos de interés, legítimos en muchos casos, no con los ilegítimos, el alcalde tiene que tener una posición de diálogo, de discusión, de puertas abiertas, de escuchar, pero finalmente decidir en función del interés de la ciudadanía. Otro tema preocupante, tamaño del aparato municipal. Hay más de 20.000 empleados, todavía ni siquiera queda muy clara la cifra de empleados que tiene el municipio de Quito, pero esto es aproximadamente unas 5 veces lo que tiene el municipio de Guayaquil. ¿Qué hacer? ¿Hay que recortar el tamaño del gobierno municipal? Por supuesto, es impensable que tengamos un aparataje municipal con más de 20.000 funcionarios. Adicionalmente, no hay transparencia en lo que nos va a dejar esta administración, los funcionarios con contratos de servicio profesional. Podemos llegar a tener una administración con más de 23.000 personas. ¿Y eso qué trae? Más corrupción y más piponazgo. Todos nos damos cuenta ahora recorriendo los barrios de esta ciudad que las administraciones zonales sirvieron de espacios de cuotas políticas para muchas personas y hay que ir adelante con firmeza, con mucha innovación. Y gente sin capacidad en muchas ocasiones. Es así, porque miren, la gente que está dentro de esos muros del aparataje burocrático ha perdido la esencia de lo que fue el movimiento municipalista, el servicio municipal de la función pública era un ejemplo a nivel nacional. Y las últimas administraciones dañaron eso, pero hay que recortarlo, por supuesto, hay que sacar el piponazgo de raíz de esas administraciones zonales, hay que traer tecnología para los trámites, para la tramitología, porque eso, por supuesto, rebaja los trámites burocráticos y hay que adelantar con mucha firmeza y frontalidad planes de jubilación adelantados, puesto que necesitamos nosotros pensar en el bien común. Y hoy por hoy en una ciudad con tantos cambios, mire, este año tenemos una nueva ciudad con la llegada de nuestros hermanos venezolanos a nuestra ciudad. Nosotros necesitamos tener un municipio mucho más eficiente y que se preocupe de los problemas fuera de la institución. César. Mire, una de las propuestas principales de nuestra campaña es el Estatuto Autonómico, que es una nueva legislación para la ciudad, que tiene que crear un nuevo municipio. Ese nuevo municipio tiene que adecuarse a las necesidades, a las demandas, a resolver los problemas de los ciudadanos, de los quiteños. Ese municipio tiene que tener los empleados municipales que tenga que tener. Tiene que modernizarse, tiene que ser transparente, tiene que ser abierto, tiene que utilizar al máximo los recursos tecnológicos, tiene que reducir la tramitología, tiene que terminar y eliminar la corrupción y tiene que, sobre todo, pensar que es el motor que tiene que facilitar las actividades, los sueños, los emprendimientos, la vida, la seguridad de los quiteños. Ese nuevo municipio, con ese estatuto autonómico, tiene que ser la base de una visión, además, de largo y mediano plazo. No únicamente resolver los problemas que tiene que resolver, basura, movilidad, inseguridad, empleo, etcétera, etcétera, sino proyectar una visión hacia el futuro de una ciudad democrática, sustentable, una ciudad que esté articulada a la vida y al futuro de todos. Entonces, en lo que tiene que ver con el aparato municipal, cuando aprobemos el Estatuto Autonómico, que tendrá que ser por consulta popular, tendrá que además aprobarse una nueva estructura del municipio. Y esa estructura del municipio tendrá que tener las dependencias, los organismos y los empleados municipales que tengan que tener para defender el derecho a la ciudad que tenemos todos los quiteños. Bueno, es momento de hacer una breve pausa. Enseguida regresamos junto a ustedes. No se vayan, esto es Blanco y Negro. Esto es Blanco y Negro, gracias por acompañarnos. Los dos han hablado de participación ciudadana, pero ¿cómo integrar a los ciudadanos? ¿Cómo hacerlos más participativos en los temas de la ciudad? Definitivamente en esta ciudad nos preguntamos muchas veces dónde está el alcalde, criticamos dónde está el alcalde, pero no sabemos dónde estamos los ciudadanos a la hora de resolver esos problemas.
la cultura cívica tiene que volver a ser el eje de cada una de las políticas públicas de esta ciudad. Y esa participación, esa coparticipación en cada una de las decisiones es vital para una apropiación de absolutamente todos los espacios de soluciones a esa problemática por parte de la ciudadanía. Así que yo soy un fiel creyente que la cultura cívica es indudablemente la que trae mejor comportamiento ciudadano y el desarrollo inmediato de las ciudades en torno justamente a esos principios que los quiteños siempre hemos tenido, los principios de solidaridad, los principios de transparencia. Mire, esto tiene mucho que ver con la ejemplaridad del líder y con las campañas cívicas. Dejamos de utilizarlas cuando hemos tenido en la última década alcaldes que han respondido más a proyectos políticos, que han respondido a las prácticas de los proyectos políticos de los partidos a los que pertenecían y no con su ejemplo apropiarse justamente de ese liderazgo que requiere la ciudadanía para seguir esos pasos. Tenemos problemas como el que tenemos ahora. Yo creo muchísimo en que desde el ejemplo y desde las campañas cívicas, esto se profundiza a una acción inmediata y eficiente de los ciudadanos. César, mecanismos de integración ciudadana. La gestión municipal de una ciudad que no únicamente debe resolver sus problemas, sino proyectarse en el mediano plazo, tiene que tener como eje la participación de la ciudadanía. Y la participación de la ciudadanía pasa porque cada persona, cada joven, cada mujer, cada empresario, cada estudiante, cada trabajador, nos sintamos todos dueños de nuestra ciudad, dueños de este Quito que además nos pertenece. Yo creo que lamentablemente en los últimos años, con esa cultura que desde el municipio se ha difundido de privilegio, nos hemos desapropiado de la ciudad, nos hemos desapropiado de nuestro destino como ciudad. Por eso es que me parece a mí que en la medida en que tengamos la capacidad, la fortaleza, la decisión de incluir a todos los quiteños en toda la solución de problemas, el municipio tiene que poner su parte, por supuesto, el liderazgo es fundamental. Pero para resolver el problema de la basura es necesaria la participación. Para resolver el problema de la movilidad es necesaria la participación. Para el tema de la inseguridad igualmente, para todos los temas. Entonces yo creo que en realidad el punto fundamental es que los quiteños nos reapropiemos de la ciudad y que el municipio abra los canales de participación. Existe una ordenanza que hay que modificar, que hay que rehacer, la 102, para que desde el principio hagamos que esto sea una tarea de todos. El estatuto autonómico que nosotros proponemos, ese nuevo municipio que nosotros proponemos, va a partir precisamente de activar el sistema de participación para tener entre todos los sectores de la ciudad, empresarios, universidades, trabajadores, pobladores, jóvenes, todos los actores de la ciudad, una propuesta que nos permita avanzar, no solo a resolver los problemas, sino caminar hacia el futuro. Y con esta pregunta cierro. El próximo periodo va a ser complicado. Sale un alcalde en medio de fuertes críticas, con gran desaprobación ciudadana, no hay confianza, los ciudadanos van a demandar del próximo alcalde justamente que les dé esa confianza para que la ciudadanía pueda recuperar esa confianza perdida. ¿Está usted consciente de esto y va a asumir esta responsabilidad? Como decía antes, ante los grandes desafíos, son soluciones muchas veces muy simples para poder tomar este reto con mucha responsabilidad. Yo como emprendedor, como empresario, durante los últimos 20 años de mi vida me he formado dentro de las condiciones más adversas y yo creo que esta ciudad históricamente ha demostrado cómo tomar con pequeños cambios ciudadanos, inclusive esos liderazgos regionales de los que hemos hablado a lo largo de todo este programa. Es el momento de una nueva generación, porque muchas veces se ha tratado de pensar que lo que ha sucedido ahora, por ejemplo, con el actual alcalde, tiene que ver con la edad. No tiene absolutamente nada que ver con la experiencia, no tiene que ver con la edad, las formas, el accionar de cada uno no tiene nada que ver con la edad. Y yo creo que hay que ir con mucha innovación hacia el futuro, sin pensar en el pasado, porque yo creo que los grandes retos de nuestra generación, de esta ciudad, están en este momento en la competencia de una nueva realidad que existe en el mundo. Más tecnología, más innovación, nuevos elementos para crear empleos que ni siquiera sabemos en este momento que se van a dar en los próximos 10 años y ese cambio en la sociedad entera es lo que necesitamos innovando para cambiar definitivamente la historia de esta ciudad.
César, con usted cerramos. Yo quisiera tal vez repetir algo que un joven me dijo hace un par de semanas en uno de estos recorridos que estamos realizando por la ciudad. Y me decía, en Quito, me dijo, en Quito hay una voluntad de cambiar, hay una fuerza de cambiar. Hay miles, millones de quiteños que por supuesto no estamos conformes con lo que en este momento tenemos. Y existe una voluntad que es necesario transformar en este momento en decisiones correctas, responsables, transparentes. Esa voluntad, que es una voluntad de los quiteños, no solo de ahora, sino que históricamente ha sido lo que ha constituido, digamos, la vena ciudadana de esta ciudad, la vena político-ciudadana de esta ciudad, tenemos que rescatar y tenemos que, en este momento crucial, donde vivimos una crisis sin precedentes, poner en juego para que la ciudad cambie, para que la ciudad se transforme. Entonces, a mí me parece que en realidad esta coyuntura y esta elección es quizá una de las más importantes en la historia de Quito. Y esa voluntad de cambio que existe, tenemos que componerla y recomponerla y transformarla en un liderazgo, en una posibilidad de tomar decisiones correctas, responsables, pensando en el interés público, sobre todo demostrando que se puede cambiar una ciudad sin corrupción, que se puede transformar una ciudad y un municipio tan pesado y tan complejo como el de Quito, sin recurrir a los amarres, sin recurrir a las tronchas, recurriendo a una política sana, informada, transparente, sobre todo pensando en el interés público. Y con esto finalizamos y agradecemos a nuestros distinguidos invitados esta noche en Blanco y Negro. Estamos a las puertas de las elecciones seccionales del 2019 y ya debemos empezar a conocer y a analizar las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Quito. Esa es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos, participar en las próximas elecciones con un voto a conciencia que sume, porque el futuro de la ciudad, una ciudad urgida de representantes dignos, de líderes que den solución a los problemas que enfrenta, será consecuencia de nuestras decisiones al momento de sufragar. Seamos entonces parte de la solución, escuchando, analizando y valorizando las diferentes propuestas. No puede haber falta de interés cuando el destino de Quito está en nuestras manos. Gracias y muy buenas noches.